Hola familia, bienvenidos a Montesión en casa. Es un gusto para mí saludarlos este día y yo quiero agradecerles porque se conectan para escuchar un mensaje de parte de Dios. Quiero agradecerles por estar atentos y por estar hambrientos de escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que se están conectando. Les pido por favor que compartan esta transmisión con sus contactos en sus redes sociales. Vamos a compartir la palabra de Dios con todas las personas que conocemos. Y para comenzar el mensaje del día de hoy, quiero que me acompañen a honrar la palabra. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Ahora con todo tu corazón repite después de mí, Padre, yo te amo, y el día de hoy voy a escuchar tu palabra, la voy a guardar en mi corazón y la voy a llevar a la práctica. Y de esa manera yo sé que las promesas que tú tienes en tu palabra se van a hacer una realidad en mi vida. El día de hoy pongo a disposición todo mi ser para escuchar lo que tienes para decirme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy terminamos con la serie Jueces. Llevamos 4 semanas contando con esta serie de jueces en donde hemos visto la vida de diferentes jueces en la Biblia y las lecciones que nos han enseñado. La primera semana vimos al juez Ahod, la segunda semana vimos a Débora y a Barak, la tercera semana, que fue la semana pasada, vimos a Sansón, y el día de hoy vamos a ver la vida de un juez muy famoso, uno de los más famosos, el juez Gedeón. Y para comenzar yo quiero decirte que quiero recordarte de qué se trata el libro de los jueces. El libro de los jueces entra en un periodo entre los libertadores Moisés y Josué y los primeros reyes Saúl y David. En ese periodo en medio está la historia de los jueces, estos hombres y mujeres que Dios levantó y les dio autoridad para proteger, para cuidar y para dirigir a su pueblo. Como ya te lo he dicho antes, la historia de los jueces parece que es un sube y baja en cuanto a su relación con Dios, porque tenían una relación muy fuerte con el pecado y con la idolatría. Entonces, siempre que tú lees una historia de algunos jueces, ves que el pueblo de Israel hizo algo malo, volvió a sus malos caminos y por lo tanto se volvieron esclavos, cautivos de algún rey, de algún pueblo. Pero Dios siempre con amor y con misericordia, al escuchar el clamor de su pueblo, levantaba un nuevo juez y ese juez liberaba al pueblo, lo protegía durante toda su vida y durante toda la vida de ese juez había paz. Y yo quiero leerte para empezar Jueces 2, 18 y 19. Dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y de sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba aún peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía, les rendía culto y además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Entonces vemos como un ciclo en el pueblo de Israel en la temporada de los jueces, un ciclo en donde las cosas van bien porque Dios levanta un juez y en la vida de ese juez todo va bien, pero cuando se muere el pueblo de Israel vuelve a pecado, vuelve a idolatría, se vuelven esclavos de un pueblo y ahí están sufriendo y les va peor que antes, claman y Dios vuelve a levantar a otro juez y así está. Y uno se sorprende de ver la historia de los jueces, ¿por qué no aprenden la lección? Pero lejos de juzgar al pueblo de Israel y decirles tercos y necios, yo quiero recordarte que muchas veces el pueblo de Israel refleja la condición de nuestro corazón. Y tú y yo a lo mejor estamos igual, ¿verdad? Dios nos rescata y vivimos un momento de paz y de tranquilidad y de bendición, pero llega un momento en donde volvemos a nuestra antigua manera de vivir, volvemos a cometer lo mismo que antes cometíamos, volvemos incluso a tener algunos dioses que la idolatría en este tiempo a lo mejor no se ve igual que antes de
hay diferentes dioses. No, pues simplemente nosotros podemos ser un Dios para nosotros mismos, el trabajo, alguna sustancia, qué sé yo. Entonces, muchas veces nuestro corazón se refleja viendo la historia del pueblo de Israel y de los jueces. Pero vamos a empezar con la historia de esta semana, la historia del juez Gedeón. Y dice, no te relajes, es el tema del día de hoy. No te relajes. Entonces pónganle mucha atención. Jueces 6, versículo 1 dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Vemos que aquí comienza otra vez el ciclo. Los israelitas vuelven a cometer cosas malas, pecado. Aún después de que el juez Ahod había liberado al pueblo de Israel, había hecho las cosas bien y había gobernado durante 80 años, es el juez que más gobernó, 80 años, aún después de su muerte, los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y dice el versículo 2, y los madianitas eran tan crueles, póngale atención a esa palabra, eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes y en las cuevas y en los lugares fortificados. Entonces ponle mucha atención, porque el pueblo de Israel se equivoca, vuelven a sus caminos del pasado equivocados, al pecado, y son esclavos de los madianitas, pero los madianitas son tan crueles que los israelitas tienen la necesidad de esconderse incluso en cuevas y vivir ahí. Quiero que notes el tormento que ellos vivían, la opresión que ellos vivían, que tenían que esconderse, no podían ya, porque antes sí vivían en sus casas y en las ciudades que habían construido, etcétera. Ahora ni siquiera eso, ahora viven en cuevas y en los montes, en escondites que hacían para no ser lastimados por los madianitas. Pero sigue diciendo el versículo 3, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente. Entonces estamos viendo a 3 enemigos. Estamos viendo a los madianitas, amalecitas y algunos árabes. Y dice que venían, cada vez que sembraban sus cultivos, venían estos saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Pero el versículo número 4 nos habla específicamente de a dónde atacaban. Y dice, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Entonces a mí me sorprende a qué grado llega el pueblo de Israel, que se hacen esclavos de unos pueblos que son tan crueles, que no solamente son crueles y los obligan a vivir en escondites, en cuevas, sino que atacan directamente al bolsillo, a la economía de los israelitas y les quitan, destruían las cosechas, roban ovejas, cabras, ganado y burro y dejan a los israelitas sin qué comer. Entonces imagínate la condición de los israelitas. Vivimos en cuevas, vivimos en escondites y ni siquiera tenemos algo que comer. Ahora, quiero que te des cuenta porque todo esto es el resultado de las malas decisiones del pueblo de Israel. Todo esto es el resultado de no confiar en Dios. Y esto yo lo veo mucho en nosotros, ahora el pueblo cristiano. Veo que están mucha gente sumergida en pobreza, mucha gente está escondida, teniendo miedo de muchas cosas. Mucha gente no alcanza su quincena para poder comer, quizá se están muriendo de hambre, no sé, pero muchas veces así está el pueblo de Dios hoy en día. Y uno tiene que ver que muy probablemente es por las decisiones que hemos tomado. Y son 7 años en esta condición. 7 años en donde los israelitas están sufriendo esta condición. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. A esta historia y hasta aquí lo que llevamos el pueblo de Israel en esta ocasión no se tarda tanto en recapacitar, yo me imagino por la crueldad que vivían, pero aún así 7 años es muchísimo tiempo.
en otras historias que hemos visto en esta serie, el pueblo de Israel agarraba la onda después de 20 años, después de más tiempo. Ahorita son 7 años viviendo cruelmente, viviendo desesperadamente, muriéndose de hambre y en escondites. Y agarran la onda y claman a Dios por ayuda. Y en este punto yo quiero decirte algo. El pueblo de Israel tocó fondo. A los 7 años tocó fondo, recapacitaron, dijeron ya no podemos vivir igual, reconocemos que nuestras decisiones son las que nos han traído hasta este punto, ya no soportamos esto, vamos a volver nuestro corazón a Dios. Tocaron fondo. Algo importante que aprender aquí es que no podemos dejar a Dios como último recurso como lo hicieron los israelitas. Ellos quizá agotaron todos sus recursos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar o a clamar al dios Baal, a la diosa Cera, al dios no sé qué, pero al final se dieron cuenta que eso era lo que los tenía metidos en ese problema y clamaron a Dios. Entonces, no podemos tú y yo dejar a Dios como último recurso, que es una de las cosas más comunes que como cristianos hacemos. Estamos metidos en problemas, estamos siendo esclavos de algo, estamos siendo oprimidos por algo y dejamos a Dios como último recurso cuando llegamos a tocar fondo. Y lo primero que quiero decirte es que no te esperes a ese punto. Tú tienes que ser una persona que la primera opción, el primer recurso, la primera persona a la que tú tienes que correr cuando estás enfrentando momentos difíciles es Dios. Y Dios va a estar ahí con los brazos abiertos para liberarte. No hubiera durado 7 años si los israelitas hubieran recapacitado luego, porque Dios estaba ahí esperándolos. Y eso es algo tan padre que tú y yo tenemos, que Dios nos ofrece, que es que Él está ahí esperando. Para el momento en que tú y yo digamos, ¿sabes qué, Dios? Ya sé que soy yo, ya sé que la regué, ya sé que son mis decisiones, ya sé que es la falta de fe, es mi incredulidad, ya lo sé, discúlpame, quiero caminar correctamente, quiero arrepentirme, y Él está ahí, esperando eso, para que su favor, su poder, su fidelidad operen a nuestro favor. Pero sigue diciendo el versículo número 11, después de todo esto, de que los israelitas agarraran la onda y le pidieran ayuda a Dios, dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiser. Gedeón, y aquí está nuestro juez, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces, aquí está nuestro juez. Y uno quizá esperaría a un juez fuerte, valiente, listo para la batalla, esperando las indicaciones de Dios para ponerse las pilas. Pero en esta ocasión vemos a Gedeón, un hombre que tiene miedo, un hombre escondido, un hombre que realiza las tareas, porque era un agricultor, sus tareas de agricultor las realiza en un lugar que no debería. Está escondido, dice aquí, que en el fondo de un lagar. El lagar era el lugar donde los agricultores o la gente que se dedicaba a la cosecha, era donde machacaban la uva con los pies. Era donde machacaban también las aceitunas. Ese era un lagar y estaba escondido y estaba en el fondo, ese lagar. Ahora, ¿qué es lo raro aquí? Que el trigo se trilla en un lugar abierto, en un lugar alto, porque lo que se hace es que se avienta y el aire se lleva la paja y el trigo cae. Entonces así es como se separaba. Y aquí estamos viendo un hombre que ni siquiera puede hacer sus funciones correctamente, no puede realizar su trabajo correctamente por temor. Dice que estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y este es Gedeón, nuestro juez. Versículo 12, y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y aquí es importante que veamos que Dios está diciéndole, hablándole de una manera y de una condición que Gedeón no está experimentando en ese momento. Guerrero, valiente. Para empezar, no era un guerrero, para empezar era un agricultor. Y número 2, no era valiente, sino tenía miedo en ese momento, estaba escondido, haciendo su trabajo, escondiendo el grano para darle de comer a su familia. Entonces es bien importante cómo Dios está hablando aquí
y está demostrando la condición que él ve en Gedeón, a pesar de que Gedeón no ve esa condición. Y yo quiero decirte el día de hoy, Dios no ve nuestra condición actual, sino nuestro nivel más alto. Dios ve la persona que Él diseñó para hacer su voluntad. Por eso, en muchas ocasiones en la Biblia Dios te dice, tú eres un valiente, esfuérzate y sé valiente. Tú eres un conquistador, tú eres un hombre o una mujer de fe, tú eres un padre de familia que va a sacar adelante a su familia, tú eres un hombre y una mujer libre del pecado. Y tú y yo vemos muchas cosas que Dios nos dice y reflejan una condición que realmente tú y yo no vemos en ese momento. Dios nos dice, eres valiente cuando nos sentimos cobardes. Dios nos dice, eres libre cuando nos sentimos esclavos. Dios nos dice, tú eres fuerte cuando nos sentimos débiles. Pero Dios no ve nuestra condición actual, sino Dios ve nuestro nivel más alto, la persona que Él diseñó para llevar a cabo su voluntad. Entonces, en esta ocasión, Dios le dice a Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y sigue diciendo Jueces, versículo 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaban nuestros antepasados? Ahora, no sé si tú hayas hecho esto, seguramente sí, pero generalmente cuando tú y yo estamos metidos en problemas, cuando estamos experimentando momentos difíciles, cuando estamos metidos en deudas, en pobreza, o cuando las cosas no nos salen en el trabajo, o cuando nuestra familia se está viniendo para abajo, cualquiera que sea el problema que estás experimentando, lo común y muchas veces los cristianos lo que hacemos es hacer estas declaraciones. Señor, pues no que estás conmigo. Si estás conmigo, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Si realmente estuvieras conmigo, ¿por qué estoy experimentando esta enfermedad? ¿Por qué estoy experimentando esta falta de trabajo? ¿Por qué estoy experimentando esto? Si realmente estuvieras conmigo, yo no estaría pasando esto. Dice Gedeón, si realmente estás con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Y eso es algo muy común. Y son declaraciones que tú y yo hacemos. Generalmente pasamos por alto las fallas que hemos tenido, los pecados que hemos cometido, que son lo que nos han metido en problemas, que son lo que nos han metido en las consecuencias que quizá estamos viviendo y son las que nos tienen en la condición en la que estamos. Pero pasamos por alto todo eso y decimos, Señor, pues si estuvieras conmigo no estaría viviendo esto, cuando realmente quizá fueron nuestras decisiones las que nos metieron a ese punto. Pero es muy fácil voltear a Dios y decirle, Señor, pues si estuvieras conmigo todo sería diferente. Pero sigue diciendo el versículo 14, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Es otra declaración importante que Dios hace acerca de Gedeón, aun cuando Gedeón no se sentía de esta manera. Ve tú con tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Soy un esclavo. Soy un miedoso que tiene que trabajar escondido. Soy alguien que vive en condiciones inaceptables. Soy alguien que no puede levantar la voz y pelear por la libertad de mi familia. ¿Dónde está mi fuerza? Pero Dios está hablando de su condición en un futuro. Y dice el versículo 15, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil, ahí está hablando de su condición actual, de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y Gedeón empieza a excusarse porque definitivamente no era valiente, definitivamente no tenía fuerza, definitivamente no era un guerrero. Pero Dios estaba animándolo. Guerrero valiente, ve tú con tu fuerza, yo te acompaño, yo soy el que te envío. Es hora de que liberen a mi pueblo. Y Gedeón empieza a excusarse, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Soy de la tribu más débil, del clan más débil y yo soy el de menos importancia en mi familia. ¿Por qué me has escogido a mí? Y yo quiero decirte algo importante también en este punto. Cuando le recordamos a Dios nuestras limitaciones y ponemos excusas, asumimos que Dios no nos conoce y que no sabe todo acerca de nosotros. Y yo sé que tú te puedes relacionar con Gedeón en este punto.
cuando tenemos que sacar la valentía, cuando necesitamos sacar fuerza para liberarnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la esclavitud de una opresión, para salir de las garras del enemigo, para salir de cualquier problema que tú estés enfrentando, siempre ponemos excusas. Señor, ¿quién soy yo? Lo he intentado otras veces. Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué no le dices a aquella persona? ¿Por qué no mejor levantas a mi esposa? Mi esposa sí va a la iglesia y ora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sigue diciendo el versículo 16, y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los medenitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Entonces ponle atención. No le pongas atención a tus limitaciones, ponle atención a las palabras que Dios te dice. Muchas veces lo que Dios nos dice no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos en ese momento, pero Dios nos está animando y nos está hablando de una condición en el futuro y nos está diciendo, yo no te veo como estás ahorita, yo te veo como vas a estar después. Quiero que le pongas atención a mi poder y a mi fidelidad. Entonces, nuestras limitaciones no son un impedimento para que Dios realice su plan, nuestras limitaciones son un testimonio de que Él es poderoso y fiel. Claro que hay limitaciones. Si yo pongo a darme cuenta de mi vida, yo tengo muchas limitaciones. Yo tengo mucha falta de capacidad. Yo tengo, de verdad, si yo me pongo a ver, tengo muchas debilidades. Pero eso no debe de ser algo que nos frene, sino nuestras limitaciones son un testimonio de su poder. Oye, yo tengo estas limitaciones y aún así, por creerle a Dios, fíjate lo que conquisté. Oye, no tengo la capacidad suficiente para realizar esto, para conquistar esto otro, pero aún así le creí a Dios y su poder y su fidelidad me llevó a la victoria. Nuestras limitaciones deben de ser un testimonio del poder y la fidelidad de Dios y no un impedimento para que su voluntad se lleve a cabo. Qué diferente es esta manera de pensar. Qué diferente es esto a lo que muchas veces vivimos. Las limitaciones realmente nos frenan cuando deben de ser un testimonio y que tú y yo podamos decirle a la gente con alegría y con entusiasmo, a pesar de esto, a pesar de mi condición, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi falta de capacidad, yo con fe me levanté y le creí a Dios y el día de hoy soy un testimonio de su poder y de su fidelidad. Entonces Dios siempre está ahí fiel, al tanto de nosotros, hablándonos palabras de fe, hablándonos palabras de esperanza, hablándonos acerca de nuestro futuro y diciéndonos, no me interesa tu condición actual, no me interesa la manera en que tú te ves a ti mismo, lo que me interesa es lo que yo puedo realizar en tu vida, si tú es que me crees, si tú me crees. Nuestras limitaciones no son un impedimento para que Dios realice su plan, son un testimonio de que Él es poderoso y fiel para con nosotros. Entonces, después de todo esto, conversación que Dios tiene con Gedeón y tratando de mostrarle una condición diferente y animándolo y diciéndole, eres un guerrero fuerte, valiente, ve con tu fuerza y libera a mi pueblo. Después de todo esto, ahora sí comienza la prueba de fe. Y ahí siempre es donde también tú y yo batallamos. Dios nos habla, Dios nos anima, pero en el momento en que comienza la prueba, en el momento de poner manos a la obra es donde titubeamos. Y comienza la prueba de fe y en el versículo 25 y 26 Dios le pide a Gedeón derribar los altares que su padre había construido, los altares a dioses falsos. Y le dice, vas a destruir el altar de Baal y vas a tumbar el poste de la diosa Acera, y lo vas a hacer y vas a construir un altar nuevo para mí. Entonces comienza la prueba de fe. Y dice la Biblia que Gedeón lo hace en la noche, lleva a 10 de las personas que le ayudaban a él, me imagino que en el campo, y los lleva en la noche escondido por temor. Entonces derriban estos altares y todo el pueblo se pone en su contra, incluso su familia se pone en su contra. ¿Y quién es? Y lo vamos a matar y esto y que el otro. Y entonces su padre les dice, a ver, espérense, tranquilos, vamos a hacer algo el día de hoy. Que si este Dios, Baal, es realmente verdadero, es realmente fuerte, que se defienda a sí mismo y mañana vemos qué pasa con este altar. Mañana vamos a ver qué pasa, a ver si es de verdad. Entonces resulta que no matan a Gedeón, pero ahí comenzó su prueba de fe. Y el versículo
33 al 39, comienza la preparación para la batalla. Gedeón le pide señales a Dios y le dice: Señor, si realmente me acompañas, y empieza a pedirle señales. Te pido por favor que, y son señales sobrenaturales, ¿verdad? Le dice: si realmente me vas a acompañar en esta batalla, si realmente tú estás conmigo, porque voy a luchar contra los madianitas, amalecitas y contra algunos árabes, porque se habían juntado en un lugar para atacar a Israel. Si tú realmente me acompañas, te voy a pedir que la mañana siguiente, esta manta o esta piel de animal amanezca mojada con el rocío, pero todo alrededor de la piel o del manto amanezca seco. Y la mañana siguiente sí sucedió, y parece que no estaba convencido y le dijo: bueno, Señor, no te enojes conmigo, te voy a poner otra prueba, dame otra señal. Ahora va a ser diferente. La mañana siguiente quiero que todo alrededor de esta manta o de este abrigo o de esta piel de animal amanezca mojado, pero la piel amanezca seca. Y sucedió así. Entonces Dios le estaba dando señales, incluso las señales sobrenaturales que Gedeón estaba pidiendo, señales que estaban un poco fuera de lo natural. Quizá Gedeón lo que quería era que no sucediera para no salir a pelear. No sé, pero tú y yo no debemos de pedirle ese tipo de señales a Dios. Muchas veces le decimos: Señor, revélame de alguna manera si debo de tomar esta decisión. Señor, que se prenda el foco si es un sí. Señor, que venga una persona y me diga lo que tengo que hacer. Tú y yo no debemos de estar pidiendo señales. Tú y yo lo que debemos de hacer es ponernos a leer la Biblia, y ahí vamos a encontrar la respuesta a lo que estamos pidiendo. Pero muchas veces somos tan místicos, o estamos esperando respuestas fáciles, o estamos esperando respuestas sobrenaturales, cuando todo lo tenemos en la Biblia. Ve a la Biblia y ahí vas a encontrar la respuesta que estás buscando. Entonces, después de esto, de que Dios le da las señales y le dice: sí, voy a estar contigo, ¿de qué otra manera quieres que te lo demuestre? Ya te había afirmado con mi propia voz, ya te había dicho que yo estaba contigo, que yo te acompañaba, que yo te enviaba, ya te demostré con estas señales sobrenaturales que realmente te acompaño. ¿Qué otra cosa quieres? Y en el capítulo 7 de Jueces, en el verso 2, Gedeón junta un ejército de 32,000 personas, 32,000 guerreros. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Son demasiados guerreros para salir a la batalla. Dile a toda la gente del ejército que quienes tienen miedo. Y los que tengan miedo, o los que no sean valientes, que se regresen a sus casas. De los 32,000 quedaron 10,000. Se fueron 22,000 personas temerosas. Y esos 10,000, imagínate, Gedeón, no manches, antes tenía 32,000 guerreros, ahora tengo 10,000 y me voy a enfrentar con ese ejército. Dijiste que me acompañabas. Y aún así Dios le dice: son demasiados soldados. Te voy a pedir que vayan a un arroyo a tomar agua, y las personas que tomen del arroyo con sus manos, que recojan agua con sus manos y beban de esa manera, son los que vas a llevar. Y los que se agachen completamente al arroyo y tomen con la cabeza, esos no van a ir. Resulta que de los 10,000, solo 300 tomaban con las manos. Entonces, de un ejército de 32,000, a Gedeón le quedó un ejército de 300 personas. Y Dios le dijo: con estas 300 personas vamos a derrotar al ejército madianita y te voy a dar la victoria. En el capítulo 7 vemos cuáles eran las armas que este ejército iba a utilizar. Iban a utilizar vasijas de barro con una antorcha adentro, y iban a utilizar cuernos de carnero. Entonces Gedeón prepara a todo el ejército enorme de 300 guerreros y les dice: vamos a salir a la batalla, hagan lo que yo voy a hacer. Vamos a rodear a este ejército enemigo, y cuando yo les diga, vamos a tocar los cuernos y vamos a reventar las vasijas y vamos a hacer un escándalo y vamos a gritar por Dios y por Gedeón, y Dios va a tener que hacer algo. Entonces, dice la Biblia que cuando hace eso el ejército de 300 personas y revientan las vasijas de barro con la antorcha encendida y tocan el cuerno de carnero, Dios empieza a confundir al ejército enemigo. Entonces tienen todos mucho miedo. Todos se llenan de pavor y empiezan a atacarse unos a otros, se matan entre sí el ejército enemigo, y quedan algunos vivos, y Gedeón con sus 300 van y los persiguen y los matan. Y vemos cómo Dios a final de cuentas le da la victoria al pueblo de Israel, con 300 hombres, con Gedeón, con personas que ni siquiera espadas traían,
con soldados que luchaban con vasijas de barro y con cuernos de carnero. Dios le dio la victoria, cumplió su promesa, cumplió su palabra, y esos 300 hombres fueron testigos de lo que estaba sucediendo. Y después el ejército de Gedeón se hace más grande, van y persiguen a los que escaparon, los matan a los reyes, y el pueblo de Israel obtiene una victoria. Fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 28. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y nunca se recuperó. El pueblo de Madián nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Entonces, el juez Gedeón gobernó durante 40 años. Él juzgó durante 40 años y esos 40 años hubo paz. Vemos cómo Dios realmente transformó el carácter y la naturaleza de este hombre. Era un hombre agricultor, débil, temeroso, escondido, y Dios lo cambia con sus palabras y lo hace un guerrero valiente, con fuerza, y que llevó a cabo el plan de Dios para su vida. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, y Dios nos puede levantar a nosotros. A lo mejor en este momento nos sentimos como Gedeón, nos sentimos en una condición que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha hablado. Pero el día de hoy Dios nos está hablando, eres un guerrero valiente. Levántate con tu fuerza, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tu trabajo, pelea por tu economía. Levántate con tu fuerza y pelea. Y tú dices, pero es que ¿por dónde empiezo, Señor? Si en este momento me siento débil, estoy escondido, no puedo. Y Dios te dice, levántate porque yo soy el que te envía. Yo estoy contigo. No necesitas señales para que yo te demuestre que estoy contigo. Lee mi palabra y ahí vas a encontrar muchísimas respuestas que estás buscando. Vas a saber que yo te acompaño, vas a saber que yo te tomo de tu mano. Y a lo mejor hasta este punto tú dices, qué bonita historia, la historia de Gedeón, y qué bonito lo que estamos viendo, pero el título de este mensaje, ¿te acuerdas que te dije que era No te relajes? Y hasta este momento a lo mejor tú dices, ¿por qué se llamaba No te relajes? Si estamos viendo a un hombre que se transformó, que cambió su carácter, cambió su naturaleza y al final de cuentas cumplió con lo que tenía que cumplir y liberó al pueblo. ¿Dónde está el No te relajes? Y quiero que le pongas atención a un versículo anterior, al 28, y dice: entonces Gedeón hizo un efod sagrado con un oro, el oro que le había pedido a todo el pueblo, porque en un momento les dijo, ¿saben qué? Me están pidiendo que yo sea su rey y que mi familia seamos sus reyes. No quiero eso, simplemente queremos que todos ustedes nos den argollas de oro, denos de su oro. Y dice que con ese oro construyó un efod y lo puso en Ofra, su pueblo natal, pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y para su familia. Llegó un momento en donde la victoria sucedió, llegó un momento en donde todo estaba tranquilo, llegó un momento en donde por fin pudieron respirar y decir, por fin tenemos la bendición de Dios, por fin tenemos el favor de Dios, por fin vamos a salir de la esclavitud que habíamos estado viviendo, y llegó un momento en donde Gedeón se relajó. Ya no hay que estar con la guardia arriba, ya no hay que estar al tanto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por fin somos libres. Y se relajaron. Y el relajarse hizo que tomaran malas decisiones y al final de cuentas, lo que los había mantenido cautivos, en pobreza, escondidos en cuevas, regresó. Le rindieron culto a ese efod, se prostituyeron y se convirtió en una trampa para Gedeón y para su familia. Todo regresó al principio. Por un momento en donde se relajaron, por un momento en donde perdieron la visión, por un momento en donde dijeron, ya todo está tranquilo. ¿Y qué significa relajarse para ti y para mí? ¿Qué significa relajarse para ti y para mí? Significa que en momentos de tranquilidad, en momentos de paz, en momentos de bendición, en momentos donde estamos experimentando el favor de Dios, nos relajamos significa dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de cultivar nuestra relación con Dios y estamos relajados. Y al final de cuentas eso va a hacer que bajes la guardia y que tomes malas decisiones. No puedes relajarte. Cuando estamos pasando momentos difíciles somos muy buenos para clamar. Señor, ¿dónde estás? Pues no se supone que tú me ibas a ayudar, como lo hicieron ellos.
No se supone que tú me ibas a ayudar, ¿por qué estoy pasando esto? Y somos buenos para clamar y somos buenos para orar, pero cuando todo marcha bien, cuando estamos en un momento de victoria, cuando estamos en un momento de paz, de tranquilidad, cuando estamos en un momento donde hay libertad, somos muy buenos para relajarnos y empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Y dejamos de orar, pues al cabo todo está pasando de acuerdo como debería de pasar. Dejamos de leer la Biblia, al cabo todo marcha bien, el negocio, el trabajo marcha bien. Descuidamos nuestra relación con Dios. Y eso es relajarse. Relajarnos siempre traerá como resultado bajar la guardia y tomar malas decisiones. Siempre, créeme, que yo he estado en este lugar. Cuando todo marcha bien, me relajo. Se me olvida orar. Se me olvida leer la Biblia. Se me olvida estar al pendiente de mi relación con Dios. Se me olvida contarle mis temores. Se me olvida contarle mis victorias. Y al parecer uno cree que uno mismo tiene el control de su vida. Y que uno puede, su capacidad puede darle los resultados que está esperando. Y la verdad es que no. Cuando estamos pasando momentos malos, vemos nuestra condición, nuestras debilidades, vemos nuestras limitaciones, pero cuando todo es una bendición, creemos que nosotros tenemos la capacidad y que no hay limitaciones en nuestra vida y nos relajamos. Y al final de cuentas eso siempre va a traer malas decisiones para nuestra vida. Versículo 33 dice, en cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su Dios. 35 dice, tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Gedeón a pesar de todo el bien que había hecho por Israel. ¿Por qué sucedió todo esto después de una gran victoria? Relajarse. Entonces, yo no sé si tú en este momento estás pasando tiempos difíciles como Israel y está volteando al cielo y diciendo, Señor, ayúdame, ¿por qué estoy pasando esto? O no sé si estás pasando momentos como Gedeón después de la victoria, momentos de paz, de tranquilidad, donde todo marcha bien, pero cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, no puedes relajarte. Si estás pasando momentos difíciles, clama al Señor, créele a Dios, levántate y pelea por tu familia, pelea por tu futuro, no importa, no veas tus debilidades, no veas tus limitaciones, ve el poder de Dios y levántate. Y si eres una persona que ya tiene la victoria, que ya conquistó, que es libre, no te relajes. Sé un testimonio del poder de Dios y de la fidelidad de Dios. Háblale a la gente y diles, pues lo que estoy viviendo ahorita no es por mí ni por mi capacidad, es por lo que Dios hizo en mi vida. Y yo estoy agradecido, por eso todos los días oro, por eso todos los días adoro, por eso todos los días leo la Biblia, por eso yo estoy agradecido y comparto. No te relajes y no relajes tu relación con Dios porque eso al final de cuentas va a llevarte a tomar malas decisiones. Entonces, el día de hoy terminamos esta serie de jueces. Yo sé que la historia de Gedeón pudiera enseñarnos muchas cosas, pero yo no quería dejar pasar este momento sin decirte, no te relajes. Esta historia nos enseña que podemos volver o incluso podemos ir mucho más allá, más feo, peor de como estábamos por relajarnos. Seamos gente comprometida con nuestra relación con Dios. Seamos gente comprometida con la oración, con la lectura bíblica, con la adoración. Seamos gente comprometida con la iglesia. Vamos a venir a la iglesia. Seamos gente comprometida viniendo los domingos al servicio presencial. Seamos gente comprometida luchando por nuestra familia en oración. Seamos gente comprometida liberando nuestra vida y la vida de nuestra familia del pecado. Seamos gente comprometida poniendo límites como vimos la semana pasada. No podemos relajarnos. No podemos relajarnos. Te pido que me acompañes a orar. Dios, gracias por tu palabra y gracias por la historia que el día de hoy acabamos de leer. Esta historia donde Gedeón, vemos la condición de Gedeón, vemos un hombre débil que tú hiciste fuerte, vemos un hombre temeroso que tú hiciste valiente. Y Señor, muchas veces nosotros estamos como Gedeón, estamos escondidos, temerosos, con miedo a salir, nos sentimos débiles, no nos sentimos capaces de poder liberar nuestra vida, liberar a nuestra familia de pecado, de enfermedad, de opresión, de pobreza.
No nos sentimos capaces, pero tú el día de hoy nos recuerdas que tú estás con nosotros, que tú nos das fuerza, que tú nos haces valientes, que tú nos has mandado a levantarnos y a pelear por nuestra familia. Pero Señor, el día de hoy, principalmente yo te pido en el nombre de Jesús que podamos comprometernos contigo y que no nos relajemos. Que no descuidemos nuestra relación contigo, porque eso a final de cuentas va a llevarnos a tomar malas decisiones que nos van a meter cautivos otra vez. El día de hoy, Señor, yo reconozco que muchas veces por las distracciones de la vida, por la agenda que tenemos muy ocupada, por incredulidad, por comodidad, no sé por qué, Señor, pero muchas veces nos relajamos, te descuidamos nuestra relación contigo y eso nos puede meter en graves problemas. Te pido que sea tu Espíritu Santo todos los días recordándonos el deber que tenemos, recordándonos la importancia de nuestra relación contigo, recordándonos que no es nuestra capacidad, sino es tu poder y tu fidelidad, recordándonos que si el día de hoy hemos obtenido alguna victoria, si el día de hoy somos libres, si el día de hoy tenemos promesas de parte tuya, es por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Ayúdanos a depender completamente de ti. Líbranos de nuestra independencia. Líbranos de nuestra propia dependencia. Y ayúdanos a depender de ti, Señor. Tú eres el que tiene el control de nuestra vida. A ti vamos, a ti clamamos, por ti vivimos, por ti somos libres, por ti seguimos caminando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Qué bueno que se pudieron conectar. Por favor, levántense como valientes. Aunque no sientan fuerza, ustedes tomen la fuerza del Señor. Peleen la batalla que tienen que pelear y por nada del mundo se relajen. Sigan construyendo su relación con Dios. Sigan dependiendo de Dios y Dios les va a dar la victoria. Se los puedo asegurar. Los quiero, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.